buen día, querida iglesia, qué grato tiempo de alabanza acabamos de tener y seguimos haciendo comunidad. Virtualmente nos seguimos reuniendo, haciendo iglesia y haciendo misión. Y continuamos con esta serie de mensajes respecto a los viajes misioneros de Pablo, porque la misión continúa. Y esta mañana me corresponde el privilegio de compartir el tercer viaje misionero de Pablo y nos enfocaremos principal y primordialmente en el capítulo 19. Pero brindemos un poco de contexto antes de sumergirnos en el texto mismo. Sabemos que el libro de Hechos es parte de la obra de Lucas, dividida en 2 volúmenes. Lucas escribió el Evangelio, según San Lucas, y luego Hechos de los Apóstoles, que es el nombre tradicional que conocemos. Pero el autor deja en claro que en Hechos se relata lo que Jesús continuó haciendo y enseñando, a veces de forma implícita y otras de forma muy explícita, pero por medio del Espíritu Santo. Es decir, si bien en este relato hay distintos coprotagonistas, discípulos, apóstoles, muchos personajes, el único personaje que unifica toda la obra es el mismo Jesús. Es decir, Jesús sigue siendo el protagonista, sigue siendo la piedra angular del texto, sigue siendo el núcleo. Él lleva a cabo la misión ahora mediante su espíritu a través de su iglesia. Por eso, para algunos este libro debiese llamarse Hechos de Jesús y el Espíritu. Este es un relato que, por cierto, se sigue escribiendo. Y ya estamos en el versículo 18 del libro de los Hechos. Vamos a comenzar con el tercer viaje misionero. Los eventos comienzan en Antioquía, donde Pablo ya es conocido y bien recibido, a diferencia de los viajes misioneros anteriores. Ya hay comunidades, hay familias que cuando llega lo reciben y él viene a fortalecer la obra que ahí ya está sucediendo. Este viaje se enfoca primordialmente en Éfeso y suceden un par de cosas fuera de Éfeso, hay algunos eventos, pero hoy nos vamos a centrar principalmente en el tiempo que pasó en Éfeso. Comenzamos a leer entonces el texto en Hechos 18, 23, un poquito antes del versículo 19. Dice el versículo 23 del capítulo 18, después de pasar un tiempo en Antioquía, Pablo regresó por Galacia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Vemos aquí la importancia de la verdadera comisión, de la labor pastoral de hacer discípulos, caminar, involucrarse, fortalecer a aquellos que están y han recibido el Evangelio. No solo predicar abiertamente, predicar al aire, no es solamente entregar una pequeña semilla, sino es involucrarse con ellos, fortalecerlos, visitarlos, que era el rol de Pablo en este contexto. Seguimos leyendo el versículo 24, aparece Apolo. Apolo, ¿quién es Apolo?, se preguntarán. Para mí es un personaje intrigante y fascinante. ¿Qué sabemos de Apolo? Era un judío, probablemente de la diáspora, tenía un nombre griego, probablemente era de Alejandría. Al parecer conoció y siguió a Jesús durante su ministerio. Se convirtió, creyó en él y comenzó a predicar sobre el reino de Dios. Pero no estuvo en el aposento alto, no estuvo en el Pentecostés, no fue parte del desarrollo inicial de la iglesia. A su panorama completo, a su puzzle, le faltaban algunas piezas. Sabemos sí que predicó en la época del emperador Claudio y que sus caminos se cruzaron con los de Pablo o al menos con algunos de sus colaboradores. Sabemos que era un hombre sabio, valiente, elocuente y muy humilde. Hay teólogos modernos, incluso Martín Lutero, quien tenía la seguridad de que Apolos era el autor del libro de Hebreos. No lo sabemos con certeza, son simplemente conjeturas, algún día le preguntaremos en el cielo. Versículo 26. Cuando Priscila y Aquila, y atención con esto, lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, estamos hablando de Apolos, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. De este versículo 26 vamos a rescatar 2 cositas. Primero, que ya están reconociendo aquí Priscila y Aquila, que son discípulos de Pablo, están reconociendo al escuchar a Apolo que predicaba con precisión la palabra. No obstante, le faltaban algunas cositas, le faltaban algunas piezas al puzzle y ellos con tremenda asertividad, con un corazón de reino, lo llaman aparte, sin exponerlo públicamente, lo invitan aparte y le completan el panorama. Producto de esto, en el resto del capítulo 18, lo único que se nos va a contar es el éxito y el poder del ministerio de Apolo, fruto del actuar de la acción misional de Priscila y Aquila. De hecho, esto fue más allá, porque Apolo dejó de trabajar solo para pasar a ser miembro del equipo misionero de Pablo más adelante.
Lo confirmamos en la epístola de Tito, en la cual Pablo le está recomendando a este que reciba y atienda a Zenas y a Apolo, para que nada les falte. Qué lindo trabajo de reino. Esto lo encontramos en Tito 3:13. Y de esto vamos a desprender el primer principio esta mañana. El primer principio es el amor por el avance de la obra. Vemos en este tercer viaje misionero que los discípulos de Pablo y Pablo trabajan sin mezquindades, sin inmadurez espiritual, que lamentablemente hoy es muy común, sin egoísmo, sin envidias. La forma en que abordan a Apolo es llena de amor, en pos y por amor al avance del reino. No hay celos, no hay rivalidades, lo suman, lo complementan, transmiten la teología, la doctrina, los eventos que faltaban, traen luz a este hombre de Dios que sigue extendiendo su ministerio. Y este es un principio muy importante. En mi madurez espiritual recuerdo las largas y extensas discusiones teológicas sin sentido, muchas veces incluso por redes sociales. Recuerdo que en una ocasión nuestro profesor de consejería bíblica, a los alumnos que estamos discutiendo teología, nos hizo el siguiente desafío: examinen su corazón, analicen sus motivaciones internas, sus motores internos que motivan esta discusión teológica. Si la motivación no es traer luz o libertad a la persona con la que están discutiendo o propiciar el avance del reino de Dios, entonces están pecando. Le di un par de vueltas y desde ese día mis discusiones teológicas disminuyeron en un 90%, porque muchas veces nuestras discusiones teológicas, cuando alguien piensa teológica o doctrinalmente un poquito distinto a nosotros, queremos pelear, imponer nuestra posición arrogante o simplemente los descartamos. Y ese no es el espíritu de los discípulos de Cristo, quienes con amor corregían, traían luz, lo hacían en privado y propiciaban el avance de la obra. Tremendo ejemplo de Priscila y Aquila, y también de Pablo, lo vamos a ver más adelante. Bueno, capítulo 19. En Hechos 19 ya Pablo está en Éfeso. Aquí nos vamos a centrar geográficamente en lo que hizo Pablo en Éfeso. Era una ciudad con más de 225.000 habitantes, una ciudad importante, la capital de Asia, sede del culto a Diana, era una ciudad notablemente influyente. Dice el versículo 1 del capítulo 19. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Versículo 2. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Es interesante, acá, mientras Apolo está en Corinto predicando, Pablo se encuentra en Éfeso con 12 personajes que son creyentes. Pablo se pregunta, ¿y estos de dónde salieron? Si yo no los he discipulado, yo no les prediqué, tampoco mis discípulos a ellos, ¿de dónde salieron? Probablemente estos eran discípulos de Apolo, a los que también le faltaban algunas piezas del puzzle. Probablemente no conocían definitivamente el Espíritu Santo. Les preguntó por el Espíritu Santo y preguntaron, ¿y ese quién es? Ni sabía que existía. Continuamos en el versículo 3. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó Pablo. Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Versículo 5. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Versículo 6. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Versículo 7. Había unos 12 hombres en total. Vemos acá cómo nuevamente el amor por la obra se superpone. Pablo les enseña, les impone las manos, les completa el panorama, la revelación del Evangelio y les suma al poder del Espíritu Santo. Ellos ya estaban compartiendo la palabra, estaban activos en la misión, pero les faltaba la guía del Espíritu Santo. Estaban funcionando sin el Espíritu Santo. Y aquí vamos a un segundo principio que se desprende. No hay dualismo, palabra y espíritu. No existe una confrontación o una anulación mutua entre la palabra y el espíritu. Es totalmente falso este dualismo. Nunca se han opuesto. Quienes nos criamos en la iglesia muchas veces hemos visto que ciertas inclinaciones o tendencias se dan de forma natural. Algunos optan más por enfocarse en el estudio, en la doctrina, en la teología, y otros optan por buscar más la manifestación del Espíritu Santo, tiempos de adoración, el carisma del Espíritu, y unos le dicen a los otros, tú eres bombero del Espíritu, la letra mata el Espíritu, frases así, mientras los otros acusan a los demás de emocionalistas, y
Yo experimenté eso cuando adolescente, la atención en las reuniones que hacíamos en conjunto con otras iglesias. Estaban los que querían seguir cantando en la reunión un cántico nuevo, espontáneo, repitiendo los coros hasta la 1 de la mañana, así a lo Marcos Brunet, mientras otros, los bomberos del espíritu, como nos decían, mirábamos el reloj y decimos cuándo viene la enseñanza. Y de alguna forma en la inmadurez espiritual tratábamos de convencer los unos a los otros quienes estábamos en lo correcto. Lo importante es esto, los otros decían no, lo importante es esto. Y nos descartábamos mutuamente. Siempre el otro estaba mal. Y ese es un tremendo error y es una señal de inmadurez espiritual. Cuando maduramos espiritualmente aprendemos que no es ni una ni la otra, son ambas. Ambas son fundamentos esenciales para la misión. Hacemos misión fundamentados en la palabra y a través del poder del Espíritu Santo en nosotros, que es sobrenatural. El equilibrio y el balance nos permite hacer una misión efectiva. Ambos elementos enriquecen a la iglesia y a su misión. Neil Pirol, un misionólogo y autor, dice: el corazón de la iglesia es la adoración. El fundamento que nutre a la iglesia es la palabra, pero la misión de la iglesia es alcanzar al mundo por medio del poder del Espíritu Santo. Es una sinergia, todo se complementa y Dios nos ha capacitado con estos elementos fundamentales, su palabra revelada y la persona del Espíritu Santo para animarnos y guiarnos con el poder de Dios para cumplir la misión. Seguimos avanzando. Pablo ya comienza su labor en Éfeso mientras Apolos está predicando en Corinto. Esto es interesante. Si ponemos atención, entendemos ahora el contexto en el que se da la primera carta de Pablo a los Corintios. ¿Recuerdan los primeros capítulos cuando parece que Pablo los reprende? Les llama la atención por su inmadurez espiritual, porque se está dando ahí los primeros capítulos de la primera carta a los Corintios de Pablo. Vemos que hay unos hermanitos personalistas que han personalizado la discusión. Dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo. Estos hermanitos personalistas no son nuevos en la iglesia, no son de nuestra generación, vienen de muy atrás. Yo soy de Pablo, decían, yo soy de Apolo, pero acá vemos cómo Pablo interviene ordenando la cosa. Escuchó que hay conflictos infantiles y en buen chileno, como decimos nosotros, la hizo corta. Todos somos de Cristo, punto, se acabó. De forma enérgica y categóricamente dice acá, no hay liderazgos, cabezas ni referentes. Acá lo que hay es Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y qué importante es esta actitud en la iglesia de hoy. Cristo como único referente y cabeza de la iglesia de Cristo. Esto es signo de madurez espiritual. Hoy tenemos otra pandemia, no es el COVID. Una segunda pandemia en la iglesia es hermanos que van de iglesia en iglesia, no duran ni 6 meses, un año como mucho, y van de iglesia en iglesia porque se van frustrando, decepcionando de los liderazgos, de los pastores, de los mentores, porque descansan su fe, su espiritualidad, su deseo de congregarse y ser parte de una comunidad, lo descansan en los líderes, ponen sus ojos y dependen de los líderes, mientras que el cristiano maduro pone sus ojos en el único referente, en la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, quien jamás nos puede frustrar o decepcionar. Líderes inmaduros se frustran con los líderes y se dejan de congregar y van buscando otras comunidades. Pero cuando los líderes maduros ponen sus ojos en Cristo, el Espíritu Santo persevera a los cristianos, que a pesar de las posibles decepciones, que es normal, los líderes y los pastores son personas, no son perfectas, naturaleza caída, pecaminosa, es normal que frustren nuestras expectativas y muchas veces nos decepcionen. Pero eso no impide que nosotros sigamos congregándonos y perseverando en el servicio a la iglesia local donde parte la misión. Pablo es de estos líderes categóricos que llaman la atención y dicen: todos somos de Cristo, nuestros ojos, nuestra mirada y nuestra dependencia son exclusivamente de nuestro Señor Jesús y no en hombres. Notable, avanzamos. Versículo 8. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Vamos a hacer un énfasis luego en esto de la predicación del reino de Dios. Versículo 9. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, buen nombre, donde se exponía sus ideas y debatía. Versículo 10. Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. Muy bien.
Seguimos avanzando con esto y nos encontramos con varios principios importantes. Acá Pablo, tras salir peleado con los judíos de la sinagoga, donde invirtió 3 meses, como que de pronto se dio cuenta y recordó que su misión eran los gentiles, no estar metido en las sinagogas entre los judíos. Y comienza a enseñar en la escuela de Tirano. A Pablo le iba bien con los gentiles, con el mundo secular, digamos de alguna forma. Y como que le gustaba ir a meterse en las sinagogas, pero no era tan eficiente, tenía más resistencia. Va a la escuela de Tirano, que era un maestro griego de filosofía. ¿Qué nombre para un profesor o para un pastor? Terrible. Y los historiadores sugieren que la rutina de Pablo era bastante particular. Probablemente alquilaba la escuela de Tirano para enseñar al mediodía hasta aproximadamente las 4 de la tarde, porque primero era más barato y también porque estaba desocupado. Dado al tremendo calor que hay en esta región, estas horas son insoportables, pero Pablo llenaba esta escuela de gente que venía de toda la provincia a escuchar sobre el reino de Dios. Y aquí también se revela la biocupacionalidad de Pablo, porque los historiadores sugieren que la rutina diaria de Pablo era levantarse en la mañana, trabajar en las tiendas, construir las carpas, autofinanciar su ministerio para luego pasar a predicar el evangelio por varias horas en el momento de más calor y luego volver en la noche a construir y trabajar en las carpas. Pablo nos enseña el modelo biocupacional. Cuando no existen los recursos, él autosustenta la misión y sigue avanzando y predicando y extendiendo el evangelio. Esto es interesante. ¿Sabes qué se requiere hoy, querida iglesia, para que te sumes a la misión global, a la misión transcultural, al mundo menos alcanzado? Simplemente una decisión. Que lo que estás haciendo aquí, hoy, en Lima, lo hagas allá. Que el discipulado de acá que estás haciendo en la iglesia local lo realices en las naciones menos alcanzadas. Mientras trabajas en tu oficio, profesión, si eres un profesor, si eres enfermera, si tienes cualquier oficio o profesión, puedes ir a llevarlo a cabo en otras culturas menos alcanzadas, y mientras sirves y trabajas en tu área, puedes hacer discípulos, mostrar a Cristo, ser testigo de Cristo y además fortalecer a las iglesias locales en el discipulado. Hace poco hablaba con un amigo misionero en Turquía y me decía: amigo, necesitamos más latinos que vengan a ayudarnos porque se convierte más gente de la que podemos discipular. Necesitamos gente que simplemente quiera venir a discipular a los nuevos creyentes, a explicarles los fundamentos, como estos 12 que habían conocido a Dios pero no tenían el panorama completo. Y Pablo se encarga de hacer el trabajo. Se necesita discipuladores en el mundo no alcanzado y menos alcanzado. España, 0,5% de la población es cristiana. Las iglesias necesitan discipuladores que se vayan allá a trabajar biocupacionalmente y que puedan servir a la iglesia local en el discipulado. Pero el que no está discipulando acá, localmente en su iglesia, tampoco lo va a hacer transculturalmente. Por tanto, la misión parte en casa. Se viene el Congreso Misionero. Atención con lo que Dios nos esté hablando respecto a las nuevas formas de hacer misión. 2 años estuvo Pablo predicando de esta manera y el fruto fue tremendo. Seguimos con el versículo 11. Dios le dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales, dice la palabra. Versículo 12. Cuando ponían sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas habían tocado la piel de Pablo, quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Tremendo. Qué tremendo esto. Ya Pedro había tomado fama al otro lado del mundo porque su sombra sanaba a los enfermos. Y acá Pablo, con una unción muy particular, pateó el avispero con el ministerio de los trapitos. De toda la provincia, los enfermos que no podían viajar recibían sanidad a distancia. Pablo se concentraba en la predicación del evangelio y solo las telas que tocaban su piel servían para sanar y liberar de demonios a aquellos que se encontraban lejos, a cientos de kilómetros. Y esto hacía que aumentara el interés por escuchar el evangelio. Los milagros servían para orientar, apuntaban hacia el mensajero para que escuchen el mensaje de mensajes, el reino de Dios en la tierra. Tenían un propósito estos milagros, era llamar la atención y atraer al mundo alrededor a escuchar el evangelio. Por eso que es importante entender el contexto de esta sobrenaturalidad. En misiología se identifican los ídolos y las fortalezas que resisten el evangelio en las misiones pioneras. Es decir, a veces se llega a lugares por primera vez a predicar el evangelio donde la idolatría es extrema, donde la brujería, la hechicería mantienen cautiva a las personas y a poblaciones completas. Hay campos misioneros ocultistas, profundamente místicos, en donde los milagros que se ven en la misión de parte de Dios son increíbles. Hoy en día, Dios se sigue imponiendo, el Espíritu Santo ronca y ruge como Señor
de señores. Y aquí se desprende un tercer principio de este tercer viaje misionero que nos queda a nosotros. Dios es Señor de señores. Dios establece una diferencia categórica con los pseudodioses o los falsos dioses paganos. Mientras los dioses paganos, los diosesitos, son dioses étnicos, falsos dioses limitados geográficamente y limitados a grupos etnolingüísticos muy específicos, el reino de Dios presenta a un Dios global, a un Señor absoluto que ha tomado dominio sobre la muerte y sobre las tinieblas. Los ídolos y los pseudodioses empalidecen ante el Dios supremo, porque no hay dioses, hay un Dios, un solo Dios. En el caso de Éfeso, nos encontramos con una tremenda fortaleza y resistencia espiritual. La diosa Diana, muy famosa en su época. Éfeso era sede del culto a Diana. El templo a Diana en Éfeso era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Tardó 220 años en construirse. Dicen los historiadores, entre comillas, era del mármol más puro y brillaba como un meteoro. El culto a Diana era algo impuro, impúdico, lleno de vicios e inmoralidad. Las procesiones y los sacrificios eran muy comunes. Entre los numerosos títulos que tenía Diana en este tiempo, la declaraban como soberana, reina, señora, muy grande, guía y protectora de la ciudad y de los jonios, la que se sienta siempre en el primer lugar. En las procesiones hacia la imagen de la diosa en Éfeso, siempre era escoltada por todas las demás estatuas de las divinidades existentes. Ella estaba en el centro. Es en este contexto de tinieblas donde ha llegado ahora el Evangelio del Reino a través de Pablo y sus discípulos. Se enseña un reino de los cielos donde Cristo es no solo el Salvador, sino también el Señor, al que se le brinda no solo amor, sino también obediencia radical, y este reino genera un choque de reinos entre el reino de Dios que se ha acercado y el reino de las tinieblas. Por eso los milagros son muy especiales en este tiempo, porque Dios está imponiéndose y demostrando que el poder le pertenece a Él. Ojo, no se nos dice que Pablo y sus discípulos hayan hecho milagros en Damasco, ni en Jerusalén, Tarso, Antioquía, Derbe, Atenas o Roma. Pero sí hizo milagros en Chipre, Iconio, Listra, Filipo, Corinto, Éfeso y Malta. El Señor Jesús usó su propio criterio en conferir poderes sobrenaturales en Éfeso. En Éfeso, multitudes de desconocidos eran sanados todos los días mediante pañuelos que habían simplemente tocado la piel de Pablo. Sin embargo, en otra época, Pablo no podía sanar ni a su mejor amigo Timoteo. Lo vemos en 2 de Timoteo 4:20, porque la sanidad y la sobrenaturalidad, la manifestación del Espíritu Santo es algo que proviene, determina, bajo el criterio del mismo Señor Jesucristo. Dios determina. Seguimos y ya vamos terminando con estos últimos versículos. Versículo 13. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Esto era muy común en estos tiempos, exorcistas ambulantes que vivían de esto. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, ¿pero quiénes son ustedes? Entonces, dice el versículo 16, el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Acá había costumbres de meter a los nuevos dioses que se iban conociendo en una lista de dioses, de pseudodioses, de dioses falsos, y con esa lista de dioses hacían conjuros y hechicería. Estos exorcistas ambulantes osaron usar el nombre de Jesús como uno más de sus dioses. Esto notablemente alborotó a los chukis dentro del pobre hombre poseído, y el texto nos relata que les habló el mismo diablo y les dijo: ¿ustedes quiénes son? Luego cuenta que se pusieron violentos los bichos y le dieron tremenda tanda a los pobres exorcistas, que salieron desnudos, humillados y apaleados. Pero de esta historia muy peculiar sacamos un tremendo principio. Aquí quedó un ejemplo. El nombre de Jesús no era un nuevo diosecito a usar en los conjuros. El reino de Dios se estaba predicando y el Señor Jesús estaba estableciéndose en su trono de adoración, de respeto. Versículo 17, veamos el fruto de este evento. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos por igual. Un temor solemne descendió sobre la ciudad,
y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Versículo 18. Muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas pecaminosas. ¡Wow! Esto, querida iglesia, es transformación, esto es avivamiento, esto es el reino de Dios. Venga tu reino. Versículo 19. Varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50.000 monedas de plata y el mensaje acerca del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Tres principios, querida iglesia, que hemos visto en estos versículos. Tres principios muy sencillos que nos muestran el actuar de Pablo y sus discípulos en la misión en este tercer viaje misionero. Uno, el amor por el avance de la obra, fundamental. No existe un dualismo entre la palabra y el espíritu. Ambas son necesarias, fundamentales en la misión. Y en la misión, Dios es Señor de señores. Hay que ser enérgicos, enfáticos y categóricos, no ponerlos en la misma línea y la balanza de los pseudo dioses, de los dioses étnicos. Dios es Dios supremo, Rey de reyes y Señor de señores. Este fue el sello en este tercer viaje misionero de Pablo y su equipo. ¿Y cuál fue el fruto de esto? Dice la historia que grandes multitudes finalmente adoraron, dejaron a Diana y empezaron a seguir a Cristo. Se fundaron iglesias en ciudades a 160 kilómetros alrededor de Éfeso. Éfeso se transformó muy pronto en el centro principal del mundo cristiano. Por ejemplo, aquí terminó viviendo su vejez el apóstol Juan. Aquí se publicaron por primera vez 8 de los libros del Nuevo Testamento. El Evangelio de Juan, sus 3 epístolas, Apocalipsis, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo y probablemente Primera y Segunda de Pedro y Judas. Posteriormente, Pablo sale de Éfeso, sigue la misión, sigue extendiendo el reino de Dios como un reguero de pólvora indetenible y sigue extendiéndose después de 2000 años. Después Pablo va a ir a Roma, lo van a ver y esto ya viene en el estudio del próximo domingo, pero el reino de Dios no se ha dejado de extender ni por un minuto desde que inició la misión. 2000 años después seguimos haciendo misión porque la misión continúa y la misión es hasta lo último de la tierra. Como dice el Congreso Misionero que se nos viene ya en poquitas semanas, ahora en septiembre. Nuevas formas de hacer misiones se nos están revelando para que podamos servir a la misión de Dios. Sumémonos a lo que Dios ya está haciendo hoy. Podemos decir con convicción que la misión no está en cuarentena, nosotros tampoco. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Señor, porque eres el Señor de la misión, porque te podemos adorar, porque te podemos buscar y podemos extender tu reino en el privilegio al cual tú nos has invitado. Te bendecimos, Señor Jesús, y te pedimos que abra nuestros sentidos espirituales. Las siguientes semanas, síguenos atrayendo a tu misión. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.